En un reciente evento público, Diosdado Cabello fue el centro de una intensa polémica. Durante su discurso, se descompuso emocionalmente, lanzando insultos en contra de Edmundo González, un político en el exilio y crítico del gobierno chavista. Lo sorprendente del incidente no fueron solo las palabras de Cabello, sino también la inesperada respuesta del público. De forma abrupta, algunos de los presentes comenzaron a arrojar objetos variados y piedras hacia Diosdado Cabello, transformando el evento en una escena de desorden y tumulto. Una situación que capturó la atención no solo de los presentes, sino también de la prensa nacional e internacional. Esta reacción del público añadió una capa de dramatismo y caos al evento que ya estaba cargado de tensión. Lo que comenzó como un discurso típico de Diosdado Cabello, caracterizado por su estilo confrontativo hacia sus adversarios políticos, tomó un giro inesperado. En esta oportunidad, el prominente líder chavista dirigió su furia hacia Edmundo González, un exiliado y crítico acérrimo del régimen, tachándolo de traidor sin patria. La virulencia y el enojo en la voz de Cabello fueron excepcionales. Su rostro transmitía una ira desbordante y sus palabras parecían canalizar un torrente de frustración acumulada. Esta vez, su mensaje sonaba más personal y vengativo que político. A medida que se intensificaba su arenga llena de insultos, el murmullo creciente entre los asistentes se hizo notar. Las caras del público mostraban una creciente incomodidad y asombro. Cabello, al parecer, había cruzado un límite que ni siquiera sus seguidores estaban dispuestos a tolerar. La incertidumbre y la tensión se palpaban en el ambiente, transformando lo que debería haber sido un acto de apoyo político en un evento cargado de tensión. Fue justo en medio de un torrente de invectivas cuando sucedió algo completamente inesperado. Un joven en la multitud, superando el miedo y la sorpresa general, gritó con fuerza: ¡Ya basta de odio! Este llamado resonó entre la gente, sacudiendo la atmósfera y cortando la retórica venenosa de Cabello. Inspirados por el valiente grito del joven, otros espectadores empezaron a elevar sus voces, exigiendo respeto y justicia. Visiblemente irritado y sorprendido por la reacción, Cabello intentó retomar el control del evento, pero los abucheos y gritos de la multitud empezaron a sobrepasar su discurso, ahogando sus palabras en un mar de desaprobación. Este cambio en la respuesta del público marcó un punto de inflexión en el evento, evidenciando un notable descontento y un rechazo palpable hacia la retórica de odio y división. La situación se descontroló rápidamente en el evento, y lo que comenzó como un intento de Diosdado Cabello de reafirmar su dominio sobre la multitud acabó en un caos palpable. Al notar que sus esfuerzos por captar la atención fracasaban, trató de intimidar a los asistentes con un tono cada vez más desafiante, lo cual solo exacerbó los ánimos. La tensión se intensificó hasta que, en un punto crítico, un espectador lanzó un objeto hacia el escenario. Este acto pareció ser el detonante de una reacción en cadena. Pronto, más personas empezaron a arrojar piedras y otros objetos. Sobrepasado por los eventos, Diosdado trató de retroceder mientras seguían lloviendo objetos sobre el escenario. Las imágenes de él intentando esquivar estos ataques se esparcieron por las redes sociales en minutos, volviéndose virales. Los videos mostraban a un Diosdado visiblemente vulnerable, enfrentando a una multitud que había perdido el miedo y se mostraba dispuesta a manifestar su descontento de manera muy directa. Este episodio marcó un claro punto de inflexión en la percepción pública de su capacidad para intimidar. Mientras tanto, las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar. Venezolanos, tanto dentro como fuera del país, expresaron su asombro ante la escena. Algunos celebraban la audacia de aquellos que habían desafiado a Diosdado tan abiertamente, mientras que otros criticaban la escalada de violencia, aunque comprendían el nivel de frustración popular. El incidente simbolizó el hartazgo colectivo y el creciente descontento con el régimen, siendo percibido como una señal de que la población ya no toleraría más injusticias en silencio. Por otro lado, los aliados de Diosdado trataron de restar importancia al evento, describiéndolo como una conducta de unos pocos desadaptados. Sin embargo, la amplia difusión de videos y testimonios en las redes contradecía esta versión. Quedaba claro que el apoyo popular al régimen estaba menguando y que incluso durante los eventos organizados por simpatizantes del chavismo, la frustración de la gente se hacía cada vez más evidente. El incidente no solo dañó la imagen de Diosdado, sino que también causó preocupación entre otros líderes del régimen,
quienes veían en estos hechos un posible presagio de una crisis de legitimidad más amplia. Edmundo González, el opositor aludido en el discurso, aprovechó el momento para emitir un mensaje desde el exilio, agradeciendo el apoyo de sus compatriotas y condenando la actitud de Diosdado. En su comunicado, Edmundo reiteró que el odio no tenía lugar en Venezuela y que los recientes eventos demostraban que el régimen estaba desconectado de las necesidades y sentimientos del pueblo. Sus palabras resonaron entre muchos, que lo vieron como una figura de esperanza y resistencia frente a un sistema en declive. El gobierno intentó restablecer la normalidad con una serie de comunicados y discursos que abogaban por la calma y la unidad nacional. Sin embargo, tales declaraciones resonaron huecas ante un pueblo desencantado que había perdido la fe en las promesas gubernamentales tras años de crisis y opresión. El incidente reciente en el que el público desafió abiertamente a Diosdado Cabello se convirtió en un símbolo potente de la fragilidad del régimen, destacando una percepción de debilidad y declive en su liderazgo. La imagen pública de Diosdado, cultivada durante años como la de un líder fuerte e inquebrantable, se vio comprometida severamente. Muchos ahora lo percibían como un líder desconectado y vulnerable, incapaz de manejar la ira y las demandas de su propio pueblo. El altercado no solo resultó ser un escándalo significativo, sino también un claro indicativo de que el antiguo aura de invulnerabilidad de Diosdado se estaba disipando. La paciencia de los venezolanos se estaba agotando, y la perspectiva de un cambio real y tangible parecía más viable que nunca. Este enfrentamiento en el evento público marcó un punto crítico en la historia reciente de Venezuela. La confrontación entre Diosdado y los ciudadanos expuso la creciente osadía de la población, que ahora parecía dispuesta a desafiar abiertamente y sin temor al régimen. Lo que alguna vez fue una figura de autoridad y control, ahora simbolizaba la desconexión y el deterioro de un gobierno en declive. Inspirados por este momento de afirmación, los ciudadanos se sintieron más empoderados y resueltos a continuar su lucha por un país en el que sus voces fueran escuchadas y respetadas. Con el tiempo, el incidente se mantuvo como un tema de conversación vital en toda la nación, visto por muchos como el preludio de un nuevo capítulo en la historia de Venezuela. Un capítulo donde la determinación de los ciudadanos desafiaba la opresión y buscaba recuperar la dignidad y la autonomía nacional. Este episodio se erigió como un símbolo del potencial para el cambio, demostrando que la voluntad del pueblo podría enfrentarse y desafiar a los pilares más firmes del régimen. Era un recordatorio vibrante y esperanzador de que la transformación estaba al alcance y que el poder cívico, cuando se moviliza colectivamente, puede remodelar el panorama político, incluso frente a adversidades formidables. El revuelo alrededor de Diosdado Cabello siguió escalando en el ámbito digital y en el debate público venezolano tras el incidente donde fue confrontado por la multitud. La viralización de los videos de aquel momento fue masiva, con cientos de miles de reproducciones y una avalancha de comentarios apoyando la osadía del pueblo de enfrentar tal figura de autoridad. Este evento marcó un punto de inflexión evidente, mostrando a muchos venezolanos la posibilidad real de oponerse a líderes poderosos, algo anteriormente inimaginable bajo un régimen marcado por su férreo control y represión. A medida que las imágenes del enfrentamiento seguían difundiéndose, figuras opositoras y líderes comunitarios comenzaron a utilizar el episodio como emblema del agotamiento del pueblo hacia el gobierno chavista. En reuniones y discursos, destacaban que el acto de desafío presenciado no era más que el inicio de un movimiento de resistencia contra la opresión, una marea que ni Diosdado ni sus aliados podrían contener fácilmente. En respuesta al deterioro de su imagen y al descontento palpable, Diosdado intentó restarle importancia al incidente con declaraciones que sugerían que solo un pequeño grupo de provocadores había incitado el desorden. Sin embargo, estas afirmaciones no lograron convencer a una población que había sido testigo directo de los hechos, percibiendo sus palabras como un intento vano de desviar la atención y salvaguardar su reputación. Lejos de calmar los ánimos, sus comentarios solo intensificaron la frustración generalizada. El episodio no solamente tuvo repercusiones personales para Diosdado, sino que también provocó una serie de interrogantes dentro del mismo chavismo. Algunos de sus aliados comenzaron a cuestionar su capacidad de liderazgo en un periodo crítico. La evidente rebelión del público durante el evento
fue interpretada como una señal clara del declive de su liderazgo y un indicativo de que el respaldo popular, antes sólido, estaba empezando a desvanecerse. Este momento de confrontación abrió una brecha en la percepción del poder inquebrantable de Diosdado, alentando a muchos a seguir alzando la voz y a plantear la posibilidad de un cambio profundo en la estructura política del país, visualizando un futuro en el que el poder represivo podría ser finalmente desafiado. Las dudas sobre la estabilidad del liderazgo de Diosdado Cabello crecieron notablemente dentro del partido gobernante tras el incidente público en el que fue abiertamente desafiado por la multitud. Aunque algunos funcionarios se mantenían leales, la fractura interna se hizo innegable. Los debates entre los aliados de Diosdado y sus detractores se intensificaron, con unos insistiendo en que el evento fue un incidente aislado, mientras que otros reconocían el profundo malestar social y urgían a tomar medidas serias para reconciliarse con la ciudadanía. La tensión se reflejaba en las discusiones en los corredores del poder, donde se especulaba sobre reorganizar la estructura de liderazgo para prevenir un colapso político. En las calles, el desafío público a Diosdado había reavivado un sentimiento de esperanza y posibilidad entre los venezolanos, que ahora veían en la resistencia una forma viable de expresión política. Este nuevo espíritu de desafío se sintió en conversaciones, en redes sociales y se materializó en la planificación de manifestaciones y concentraciones a lo largo del país. Las convocatorias a movilizaciones eran un llamado a la unidad y a la paz, pero también un claro rechazo a seguir soportando un régimen cada vez más desconectado de las necesidades y deseos del pueblo. Diosdado, por su parte, enfrentaba una creciente presión para reconocer su parte en la escalada de los eventos. Pero en lugar de eso, sus comunicados públicos acusaban a la oposición y a supuestos traidores de manipular a la población en su contra. Estas declaraciones no hacían más que aumentar la indignación ciudadana, quienes lo veían como una táctica para desviar la atención de su falta de responsabilidad y empatía. Entretanto, la voz de Edmundo González, el opositor en el exilio, resonaba con fuerza. Sus mensajes de esperanza y llamados a una Venezuela libre de opresión reforzaban su imagen como un líder alternativo y una fuente de inspiración para muchos. Su creciente popularidad ponía de manifiesto la disminución del apoyo a Diosdado y aumentaba las conversaciones sobre la necesidad de un cambio de liderazgo dentro del propio régimen. La situación dentro del partido de Diosdado se volvía cada vez más tensa, con algunos miembros hablando en privado sobre la necesidad urgente de renovar la dirección para mantener la estabilidad del gobierno. Aunque nadie lo expresaba abiertamente, la idea de desplazar a Diosdado del poder comenzaba a ser considerada seriamente como una opción necesaria. Incluso los medios estatales, que generalmente proyectaban una fachada de unidad y control, no podían ocultar completamente las grietas que se formaban. Algunos periodistas y presentadores, de manera sutil, empezaban a mostrar su preocupación por la situación del país y la reacción popular al incidente de Diosdado, lo que era indicativo de que incluso dentro de los sectores más controlados por el régimen, había un reconocimiento de la gravedad de la crisis. En un esfuerzo desesperado por recuperar su imagen desgastada, Diosdado Cabello convocó una conferencia de prensa donde se comprometió a restablecer lazos con la ciudadanía y atender sus exigencias. Prometió implementar cambios que atendieran las preocupaciones del pueblo y trabajar para restaurar la confianza en su liderazgo. No obstante, sus palabras no resonaron en los oídos de una población ya desilusionada. Muchos veían su repentino cambio de tono como una táctica política para aferrarse al poder, desoyendo sus promesas que les parecían huecas y tardías. Este suceso, que dejó una huella indeleble en la sociedad venezolana, no solo significó un momento de gran controversia, sino que también recaló en el poder latente de una población unida, capaz de desafiar a las figuras de autoridad establecidas. Para una parte considerable del país, el incidente simbolizaba el inicio de una nueva era política. Una era en la que el silencio no era una opción y el cambio parecía, por fin, al alcance de la mano. Este eco del incidente siguió vibrando en la conciencia colectiva de los venezolanos. Las reacciones no se limitaron a discusiones callejeras o en redes sociales. Se extendieron a medios independientes y encuentros comunitarios. Este acto de desafío no solo evidenciaba un nuevo espíritu de solidaridad y unidad en el país, sino que también representaba un cambio más profundo y estructural que empezaba a cristalizarse.
La percepción del poder omnipotente del régimen empezaba a tambalearse ante la determinación de un pueblo dispuesto a hacer oír su voz. Dentro de las filas del chavismo, el impacto de la reacción pública a Diosdado provocó una oleada de debates y cuestionamientos sobre su viabilidad como líder. Algunos de sus aliados más cercanos empezaron a distanciarse sutilmente, conscientes de que su asociación con una figura controvertida podría poner en peligro sus propias carreras políticas. Empezó a resonar en los corredores del poder la idea de que su tiempo como líder invencible había pasado, y en reuniones privadas se comenzó a debatir abiertamente la necesidad de un cambio de liderazgo para preservar la integridad y la unidad del movimiento. En los días siguientes, Diosdado intentó mostrarse más accesible y moderado. Apareció en actos públicos tratando de calibrar su discurso, asegurando que sus críticas anteriores habían sido malinterpretadas y negando cualquier intención de fomentar la división. Sin embargo, estas apariciones no hacían más que aumentar las dudas y el escepticismo entre la población, que ya no confiaba en su capacidad para liderar o en su sinceridad. La figura de Edmundo González, por otro lado, emergió con fuerza. Desde el exilio, su mensaje resonó entre muchos venezolanos que lo veían como un líder esperanzador y un símbolo de resistencia. Su popularidad crecía, fortaleciéndose con cada declaración que hacía, y su imagen empezó a contrastar fuertemente con la de un Diosdado cada vez más aislado. Mientras las conversaciones sobre un cambio necesario dentro del chavismo se hacían más intensas y abiertas, los ciudadanos seguían manifestando su descontento. Las demandas de un liderazgo renovado y más transparente se volvían cada vez más fuertes. Ante la presión creciente y la evidencia de que su apoyo menguaba, un grupo de altos funcionarios del régimen finalmente se atrevió a expresar públicamente la necesidad de replantear la dirección del movimiento. Este acto sorprendente fue visto como un posible principio del fin de la era de Diosdado al frente del chavismo, señalando un futuro en el que el poder del pueblo podía realmente instaurar cambios significativos. En un ambiente repleto de júbilo y renovación, Venezuela se encontraba en la cúspide de un cambio histórico tras la renuncia de Diosdado Cabello. La noticia de su partida no solo representaba el colapso de una figura dominante en la política venezolana, sino también el principio de una esperada transformación nacional. Los ciudadanos, revitalizados por la fuerza de su acción colectiva, percibían este momento como el despertar del país de un largo letargo de opresión y control autoritario. La salida de Diosdado abría la puerta a una nueva era de posibilidades, marcando el fin de la impunidad y el comienzo de una esperada era de reformas y cambios profundos que muchos anhelaban ver. En las calles, los venezolanos celebraban con un espíritu de liberación y determinación. La figura de Diosdado, que otrora simbolizaba la fortaleza y el control del régimen, se transformaba ahora en un testimonio de la fragilidad del poder ante la unión popular. Este cambio simbólico en la percepción del poder sugirió a muchos que estaban presenciando el nacimiento de una nueva etapa en la historia venezolana. Una etapa caracterizada por un activismo renovado y un rechazo a ser silenciados nuevamente. El evento dejó una lección clara y resonante. Cuando el pueblo se une, no existe autoridad que pueda contener su voz. La dimisión de Diosdado no solo representaba un cambio político, sino que también era visto como el inicio de un cambio profundo en la dinámica de poder dentro del país. La gente se sentía ahora más motivada que nunca para continuar luchando por un país en el que sus derechos y su dignidad fueran reconocidos y respetados plenamente. La resistencia, que comenzó como un acto de valentía en una plaza pública, había catalizado un movimiento que prometía remodelar el futuro político y social de Venezuela. Con el cambio de guardia, las conversaciones en las calles, en las redes sociales y en los medios independientes reflejaban una mezcla de sorpresa y esperanza. La caída de una figura tan poderosa como Diosdado evidenciaba que el régimen no era tan intocable como muchos habían temido. Los ciudadanos comenzaron a organizarse y a planificar cómo aprovechar este momento crítico para exigir reformas profundas y duraderas en todos los niveles de gobierno. Las calles se llenaron de manifestantes que no solo celebraban la caída de Diosdado, sino que también demandaban un proceso de renovación política que asegurara que este nuevo capítulo en la historia de Venezuela fuera escrito por sus propios protagonistas. El ambiente en el país se había transformado radicalmente. La esperanza se había reinstalado en el corazón de los venezolanos,
quienes ahora veían una luz de esperanza al final de un largo túnel de represión. La renuncia de Diosdado era percibida no solo como una victoria de la resistencia, sino también como el primer paso hacia una reforma significativa dentro del régimen. La gente sentía que sus voces finalmente habían sido escuchadas y que el poder del pueblo, cuando se une, era una fuerza imposible de ignorar. Los líderes chavistas que quedaban comenzaron a sentir la presión de un pueblo empoderado y expectante. En conversaciones privadas, discutían la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas de la ciudadanía y contemplaban la posibilidad de una reestructuración del liderazgo chavista para preservar la unidad y estabilidad del movimiento. Aunque la mayoría de estas discusiones se mantenían en secreto, el rumor de un cambio potencial empezaba a circular por los círculos de poder. Diosdado, en un último intento por reforzar su imagen, trató de mostrarse más accesible y comprensivo ante los desafíos que enfrentaba el país. En una serie de apariciones públicas, expresó su disposición a escuchar las demandas de los ciudadanos y prometió ser un agente de cambio. Sin embargo, para muchos, sus palabras resonaban vacías y tardías. La confianza en Diosdado había alcanzado un punto crítico y la población estaba cada vez más convencida de la necesidad de un cambio radical en el liderazgo del país. En las semanas siguientes, el gobierno intentó apaciguar la ola de descontento con promesas de reformas económicas y programas de ayuda social. Sin embargo, estas medidas se percibían como intentos desesperados por ganar tiempo y desviar la atención de los problemas fundamentales que habían llevado al incidente. La gente exigía más que soluciones superficiales. Demandaba un cambio genuino y estructural que garantizara un futuro justo y próspero para todos los venezolanos. Finalmente, el momento de ruptura llegó cuando un grupo de altos funcionarios del régimen se pronunció públicamente en contra de la continuidad de Diosdado en el poder. En una declaración sin precedentes, afirmaron que era necesario un cambio de dirección para restablecer la confianza del pueblo en el gobierno. Este acto de desafío fue interpretado por muchos como el inicio de una posible reforma interna dentro del régimen. Un cambio que podría llevar a Venezuela hacia una nueva era de gobernabilidad transparente y participativa. Los venezolanos, al escuchar esta declaración, sintieron que su persistencia había dado frutos y que estaban presenciando el principio del efecto real del poder del pueblo. Con la presión creciente, Diosdado anunció que se apartaría temporalmente de su cargo para permitir que el país avanzara en un proceso de renovación. Aunque su decisión llegaba tarde, fue recibida con celebraciones en todo el país, marcando un triunfo para la resistencia y un testimonio de que el cambio era, de hecho, posible. El momento decisivo que muchos consideraron como el quiebre definitivo en la estructura de poder del país ocurrió de forma inesperada cuando un grupo de altos funcionarios, considerados pilares fundamentales del régimen, tomó una postura pública sin precedentes en contra de la permanencia de Diosdado en el cargo más alto de la nación. Este acto de audacia política, que había sido inimaginable hasta entonces, dejó atónitos tanto a la población como a los líderes internacionales que observaban con atención la situación en Venezuela. En su declaración, estos funcionarios manifestaron de manera firme que la permanencia de Diosdado en el poder ya no era compatible con las aspiraciones de la nación ni con la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía. La declaración, cuidadosamente elaborada pero contundente, argumentaba que el país se encontraba en un punto crítico y que cualquier avance hacia un futuro de paz y prosperidad requería un cambio fundamental en la conducción del gobierno. Los funcionarios, hasta ese momento leales al régimen, destacaron que el liderazgo actual había perdido el rumbo, distanciándose de las necesidades urgentes de la población, y señalaron que un cambio en la dirección del país era necesario para restaurar el deteriorado vínculo de confianza entre el pueblo y sus líderes. Según ellos, sin este cambio profundo, el gobierno continuaría su rumbo hacia un colapso inevitable, llevando consigo la esperanza y la fe de millones de venezolanos. La ruptura de este grupo de altos mandos, vista como un desafío directo al liderazgo de Diosdado, generó un impacto inmediato y masivo en la sociedad venezolana. Las declaraciones resonaron con fuerza, no solo dentro de los círculos políticos, sino también entre los ciudadanos comunes, quienes recibieron el mensaje con una mezcla de asombro y esperanza.
muchos venezolanos interpretaron esta postura como un símbolo de que, por primera vez en años, existía la posibilidad de una reforma verdadera dentro del régimen. Un cambio estructural que pudiera allanar el camino hacia una gobernabilidad más honesta, abierta y en sintonía con los intereses del pueblo. Las palabras de estos funcionarios no pasaron desapercibidas en la comunidad internacional. Analistas y expertos de diversos países comenzaron a debatir si esta declaración podría marcar el inicio de un proceso de transformación dentro del régimen. Un proceso que, de materializarse, tendría un impacto profundo no solo en Venezuela, sino en toda la región. Las posibles implicaciones de este pronunciamiento fueron analizadas a fondo, y muchos coincidieron en que este movimiento audaz era un indicio de que la resistencia al régimen había empezado a cobrar fuerza desde su propio interior. Los analistas señalaron que, cuando altos funcionarios del mismo gobierno comenzaban a cuestionar su liderazgo, significaba que las bases del poder estaban comenzando a resquebrajarse. La noticia se propagó rápidamente a través de todos los medios, tanto en Venezuela como en el extranjero. En los hogares, oficinas y calles de Venezuela, el tema se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo a los funcionarios disidentes, y en cuestión de horas, la declaración ya había sido leída y compartida por miles de personas. La esperanza, que había permanecido casi extinguida en el corazón de muchos ciudadanos, comenzó a renacer ante la posibilidad de que este acto de valentía impulsara un cambio real en el país. A medida que la noticia se esparcía, algunos líderes sociales y comunitarios empezaron a organizar foros y discusiones para analizar el impacto de este pronunciamiento y las oportunidades que se podrían abrir en caso de que el régimen respondiera favorablemente a las demandas de estos funcionarios. Surgieron, de hecho, nuevas voces que exigían un proceso de transición pacífica y ordenada, en el que se instaurara un sistema de gobernanza basado en la transparencia y en la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Estos líderes y ciudadanos esperaban que el régimen entendiera la profundidad del mensaje y considerara iniciar un diálogo auténtico con la población. Con este pronunciamiento comenzó a surgir una visión de futuro en la que Venezuela pudiera transformarse en un país en el que el poder estuviera al servicio del pueblo, y no de los intereses de unos pocos. Para muchos, este era el inicio de una etapa histórica en la que la voz del pueblo tendría, al fin, el peso que merecía. La esperanza de ver un país gobernado con integridad, en el que los ciudadanos pudieran vivir en paz y dignidad, empezó a cobrar vida gracias al acto de valentía de estos funcionarios que, con su declaración, sembraron la semilla de un posible renacer de la nación. La reacción de los venezolanos fue inmediata y masiva cuando escucharon aquella declaración histórica. En una nación donde, por tanto tiempo, la voz del pueblo había sido ignorada, este momento representaba mucho más que una noticia. Era el eco de una esperanza largamente reprimida. Los ciudadanos, que durante años habían luchado, protestado y alzado sus voces en busca de un cambio, sintieron que sus esfuerzos finalmente comenzaban a rendir frutos. La sensación en las calles, en los hogares y en las conversaciones diarias fue de una euforia contenida, de una esperanza que, aunque aún temerosa, comenzaba a desplegar sus alas. Desde las vibrantes avenidas de Caracas hasta los rincones más apartados y silenciosos de los pueblos rurales, el país entero se sacudió con una mezcla de incredulidad y alegría. La resistencia silenciosa, los actos de protesta y el anhelo de justicia que el pueblo había llevado en sus corazones parecían estar tomando forma. Este fue un momento que muchos consideraron como el principio del efecto real del poder del pueblo. Una demostración de que, a pesar de los años de frustración y desilusión, su perseverancia no había sido en vano. La noticia del retiro temporal de Diosdado llegó como una ola de alivio y de celebración en una nación que había soportado mucho. El anuncio generó una explosión de alegría que, como pólvora, se encendió en cada rincón del país. La gente salió de sus casas, los vecinos se reunieron en las plazas y los jóvenes se encontraron en las calles, todos unidos en una celebración que, más allá de la victoria, expresaba un profundo anhelo de renovación. En las ciudades, las bocinas de los autos resonaban como una banda sonora improvisada para este momento histórico, mientras las familias y amigos se reunían, expresando un júbilo que iba más allá de lo personal.
Era el sentimiento compartido de que algo estaba cambiando, de que el sacrificio y la paciencia de tantos años finalmente estaban rindiendo frutos. Aunque la decisión de Diosdado llegaba tarde para muchos, el hecho de que estuviera dispuesto a dar un paso al costado, aunque fuera temporalmente, fue interpretado como un triunfo de la sociedad civil y de todas aquellas voces que, aunque calladas por el miedo o la censura, nunca habían dejado de creer en el poder de la unión y la resistencia pacífica. Fue un mensaje claro. El cambio, por muy difícil que pareciera, era realmente posible. Los ciudadanos interpretaron esta decisión como una afirmación de que su lucha constante y sus llamados a la justicia finalmente estaban teniendo un impacto real en el ámbito político. Los líderes sociales, figuras públicas y representantes de la sociedad civil no tardaron en reaccionar, haciendo un llamado a la cautela y la unidad. Algunos recordaron que, aunque este era un paso importante, el camino hacia una transformación completa aún era largo y requería un compromiso constante de todos los sectores de la sociedad. Otros instaron a que cada venezolano asumiera la responsabilidad de construir juntos un nuevo capítulo para el país, uno en el que la justicia, la igualdad y la transparencia fueran la base de cada decisión y en el que la voz del pueblo tuviera el valor que siempre mereció. En cada hogar, en cada esquina y en cada conversación, el anuncio de Diosdado era el tema de discusión. Los venezolanos comenzaron a imaginar un futuro en el que sus voces fueran escuchadas y en el que cada ciudadano tuviera el derecho de expresar sus opiniones sin temor a represalias. Se hablaba de una Venezuela en la que la participación ciudadana fuera la norma, en la que cada individuo pudiera contribuir al desarrollo y al bienestar de la nación. La noticia había despertado un sentimiento de optimismo que hacía mucho tiempo no se sentía en el aire, y que impulsaba a todos a imaginar un mañana lleno de posibilidades. Los ciudadanos comenzaron a discutir ideas y a formular planes para una Venezuela donde cada voz fuera contada, donde el gobierno realmente estuviera al servicio de las necesidades del pueblo. La imaginación colectiva se encendió, visualizando un país donde cada individuo pudiera vivir con dignidad, prosperar y contribuir al crecimiento de la nación. Este sueño, que por tanto tiempo había parecido distante, de pronto parecía al alcance de la mano, y la esperanza de un país justo, equitativo y honesto renació en los corazones de los venezolanos. Este acontecimiento no solo representó una victoria simbólica para la resistencia pacífica, sino que también envió un mensaje claro a las élites de poder. El pueblo tenía la capacidad de transformar la realidad. En los días que siguieron al anuncio, miles de ciudadanos se organizaron en comunidades, se reunieron en grupos de discusión y comenzaron a preparar estrategias para asegurarse de que este cambio no fuera solo temporal. Querían que este fuera el inicio de un proceso de transformación real y duradero, en el que Venezuela pudiera renacer de sus propias cenizas como una nación fuerte, democrática y verdaderamente representativa. Cada conversación, cada reunión y cada celebración en esos días estaba marcada por un sentimiento de victoria, pero también de responsabilidad. Los venezolanos sabían que, aunque habían logrado un avance importante, el verdadero desafío estaba por delante. A medida que los días avanzaban, las discusiones sobre cómo mantener este cambio se intensificaron. La comunidad internacional, que observaba con interés, comenzó a prestar más apoyo a los movimientos sociales del país y surgieron múltiples iniciativas para respaldar el proceso de reconstrucción que tantos soñaban. El anuncio de Diosdado de retirarse temporalmente no fue solo una decisión política, fue un símbolo de la fortaleza y del poder de la voluntad popular. Fue un recordatorio de que, aunque el camino hacia la justicia es largo y arduo, es posible avanzar cuando un pueblo decide unirse y luchar por un ideal común. Este momento histórico quedó grabado en la memoria colectiva de Venezuela como un ejemplo de que, con perseverancia, valentía y esperanza, el cambio no solo es posible, sino inevitable. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.